En Mutual de Seguridad sabemos que estar protegidos y evitar accidentes es tarea mutua. Ayúdanos a cuidarte, conociendo y aplicando los protocolos y medidas preventivas que revisaremos a continuación frente a una emergencia. Sigue las indicaciones de los organizadores del lugar. Identifica las vías de evacuación del recinto que se encuentran detalladas con señales y o flechas de color verde con blanco. No bloquees las vías de evacuación. En caso de ser necesario, protégete debajo o en costados de muebles como asientos o marcos de puerta principales. Si te encuentras en un lugar en donde hay más de una vía de evacuación, acude a la más despejada para evitar que existan aglomeraciones en una salida. De ser necesario el uso de escaleras para el ingreso o salida del lugar, recuerda siempre usar los pasamanos para evitar caídas. Recuerda no usar los ascensores durante la evacuación. Ayuda a ancianos, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida. Conserva la calma y sigue las instrucciones indicadas por los líderes de evacuación. En caso de ser necesaria una evacuación total del establecimiento, sigue las instrucciones de los organizadores y evacúa de forma ordenada y sin correr. En el exterior, ubícate en la zona de seguridad del establecimiento, identificada con sus respectivas señales que pueden estar marcadas en el piso o muros. Respeta y recuerda estas medidas por tu seguridad y la de todos. Estar protegidos y evitar accidentes es tarea mutua. Muy buenos días a todos. Junto al área de suministros de la Cámara Chilena de la Construcción, les damos la más cordial bienvenida a este hito tan importante que es el lanzamiento del manual de impermeabilización. También queremos saludar a quienes nos acompañan de manera online a través de nuestras plataformas digitales. Y antes de comenzar esta jornada tan relevante para todos nosotros, quiero invitar a todos los que están sentados más arribita a que puedan bajar. Y así van a poder ver de mejor manera y estamos todos acá reunidos también. Así que los invito por favor a sentarse más adelante. Aprovechamos de agradecer a profesionales, desarrolladores inmobiliarios, constructores, arquitectos, ingenieros estructurales, proyectistas de especialidades, inspectores técnicos de obra, administradores de edificios y todos quienes tienen el interés de desarrollar y aprender de esta especialidad que va cobrando mayor relevancia en proyectos de edificación. Y ya para comenzar esta jornada, quiero invitar al escenario al presidente del Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción, el señor Héctor Hidalgo. Buenos días, se escucha bien. Buenos días. Para mí de verdad es muy grato estar aquí a pocos días de nuestras fiestas patrias presentando este documento que sin duda va a tener un significativo aporte no solo al sector construcción en sí, sino que a la sociedad completa. Si bien es cierto, existían varios esfuerzos en este sentido, yo creo que hoy día se está materializando un trabajo que es colaborativo, un trabajo donde participamos distintas especialidades, no solo los impermeabilizadores, y además fue transversal a nivel Cámara, por lo cual creemos que este manual va a tener una relevancia muy importante dentro de la mejora del sector construcción. No obstante, es importante usarlo, tenemos que irlo probando, porque siempre las cosas son perfectibles y la única manera de saber cómo funciona es utilizarlo. Partí muy rápido, se me olvidó saludar, ¿no es cierto?, a Susana Jara, ¿no es cierto?, el representante del Ministerio de Vivienda, saludar también a los presidentes del comité, veo a Claudia Costa, past president del comité inmobiliario. Vi muchas personas de regiones también, sin duda ha generado un gran interés, así que todos los socios presentes y los colaboradores que están acá, muy bienvenidos a este lanzamiento. Bueno, retomando lo que le mencionaba, además este manual tiene una particularidad que es mostrar la visión que tiene la Cámara de entregas a la sociedad.
no solo queremos mejorar nosotros como gremio, sino que queremos aportar a la sociedad. Y sabemos muy bien, Susana lo puede decir, que el tema de las filtraciones es un tema importante dentro de las patologías de la construcción, sobre todo en el área habitacional. Así es que, pucha, sin dar más la lata, bienvenido a este lanzamiento, gracias al equipo que trabajó en esto, gracias a todos los que lo van a ocupar y que van a dar sus opiniones para ir mejorando tal vez una segunda versión que va a ser mucho mejor que esta, siendo esta bastante buena. Así que muchas gracias y partamos con el lanzamiento de esto. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras. Y ahora, para continuar, quisiera invitar al escenario al gerente general de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, el señor Carlos López. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Bueno, saludar especialmente a Susana, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a Héctor Hidalgo, presidente del Comité de Especialidades, Claudia, presidenta del Comité Inmobiliario, a todos ustedes que están muy interesados hoy día en lo que va a ser esta presentación del manual de impermeabilización, pero saludar de manera muy especial, ya lo dijo Héctor, al grupo de trabajo que estuvo a cargo de proponer y desarrollar estos contenidos que hoy día van a ser presentados, porque el trabajo que ocurre para poder llegar al día de hoy es bastante intenso y bastante dedicado. Y de manera muy especial, bueno, lo hablaba con Francisco Cerón, quien hizo un trabajo muy especial de liderar todo este proceso. Hoy día está a cargo Astrid también en esta nueva tarea. Aquí se conjugaron otros factores que hicieron aún más complejo el proceso, porque también, más allá de que fueron algo así como 2 años, o quizá un poquito más, nos pilló la pandemia entre medio, así que hubo un trabajo que hubo que adaptar a la situación. Pero más allá de eso, qué alegría ver tanta gente interesada, porque lo que nos contaba, que no solo los que estamos aquí en este auditorio hoy día, sino también los que están de manera más remota, en un tema tan importante como es la impermeabilización, y que sin duda es un tema que desde distintas ópticas, por ejemplo desde el mundo inmobiliario, hemos tratado en muchísimas ocasiones y más de alguna ocasión desde el punto de vista de la venta, la postventa y todas las situaciones técnicas que ocurren detrás, que deben ser atendidas, y este manual va en completa dirección de poder entregar recomendaciones concretas, técnicas y prácticas para que puedan ocurrir y ojalá poder mejorar todas las situaciones de impermeabilización en nuestras edificaciones. Desde el lado de la CDT yo quiero hacer también un agradecimiento muy especial al Comité de Especialidades, con quien nos une una larga tradición de trabajo conjunto, y en esto vincularlo con el rol que hoy día tiene la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la CDT, que está estrechamente vinculado a las temáticas de productividad y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, uno podría decir, bueno, ¿cómo conjugamos todo esto? Y la impermeabilización, sin lugar a duda, puede contribuir de manera muy relevante a la productividad y a la sostenibilidad ambiental en nuestro sector. Por eso nuestra dedicación y nuestro interés de estar presente en este tipo de iniciativas, porque si hay algo que está en el corazón de la CDT es la emisión de documentos y de contenidos técnicos. En nuestros 30 años de historia son muchos los documentos y los contenidos que hemos aportado al sector, y en eso nuestro rol es hoy día desde y hacia la Cámara Chilena de la Construcción, y particularmente el rol que podamos aportar a los comités gremiales, en este caso al Comité de Especialidades. Más allá de lo que podamos presentar hoy día, y en eso concuerdo mucho con las palabras de Héctor, los documentos son el inicio de un proceso que tiene que concretarse con una serie de otras iniciativas que vienen a continuación, que es cómo lo podemos llevar a la práctica y todo lo que pueda ocurrir hoy día para poder visibilizar y concretar las recomendaciones que están en estos contenidos. En Santiago, principalmente en regiones, hoy día viendo las noticias de los últimos días y atendiendo a los temas de los cambios climáticos que están afectando a nuestro mundo, nos damos cuenta cómo, sobre todo en estas situaciones, los temas de impermeabilización son muy relevantes, y por lo tanto las recomendaciones que están aquí, si pueden traducirse en talleres, o actividades en regiones, en acciones concretas, el rol que puede ejercer el Ministerio en esta materia y todo el quehacer profesional que encarna cada uno de ustedes es muy relevante.
Así que bueno, más allá de reiterar los agradecimientos e invitarlos a que de verdad esto se constituya en una fuente de consulta permanente, felicitar al grupo y esperar que realmente hoy día sea una muy buena jornada para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Ahora quiero invitar al escenario a Susana Jara, jefa del Departamento de Tecnologías de la Construcción, DITEC MIMBU, quienes apoyaron metodológicamente en el desarrollo de este manual. Démosle un fuerte aplauso. Buenos días a todos y todas. Bueno, un agradecimiento porque nos hayan invitado a participar a este lanzamiento, que para nosotros es muy relevante contar con documentos técnicos. Si bien es cierto, miramos a la Cámara Chilena de la Construcción como un complemento desde el ámbito técnico, porque nosotros nos hemos dedicado al desarrollo de leyes, decretos y normativa técnica, pero sí, sin duda, los documentos técnicos son un aporte desde el punto de vista también de las patologías de la construcción. Este documento va a ser un aporte para todos los profesionales, también para nosotros, ¿cierto? Como sector de vivienda. Es un desarrollo que se hizo, escuché, 2 años, y eso es importante, que se logró generar un documento finalmente, el que se está lanzando. Así que muchas gracias por esta invitación. Nosotros vamos a hacer difusión del documento. Es un aporte también a la postventa y a generar o a aportar desde el punto de vista de los grados de exposición del hormigón, que es un punto que hemos tratado mucho en unas comisiones en las cuales participo desde el ámbito del hormigón. Así que agradecer y muchas gracias. Perdón. Y ahora a continuación queremos invitar a Claudia Costa para que también nos comente desde su experiencia, la importancia que tendrá este manual. Bueno, extiendo mis agradecimientos al grupo de especialidades, al grupo técnico. También, lamentablemente, no estuvo acá Alejandra Águila, la presidenta del grupo de calidad y postventa del Comité Inmobiliario, que también trabajó en el desarrollo de este manual. Hoy día en la mañana venía conversando con ella respecto a este tema y hablábamos que la relevancia del manual de impermeabilizaciones y las consecuencias que tiene desde la perspectiva de postventa son infinitas. Representa el 4% de los problemas de postventa, o sea, es bajo comparativamente, o sea, no es bajo, es alto para que un único problema se lleve un 4% de toda la postventa. Pero eso no tiene que ver con las consecuencias que tiene, o sea, el costo de las impermeabilizaciones por todo el daño que produce, o sea, yo creo que se debe llevar por lo menos un 30% de los presupuestos de postventa. O sea, esa es la gravedad que tiene. Yo, desde la perspectiva de haber liderado el grupo de calidad y postventa hace muchos años, para nosotros siempre fue un dolor. Fue un dolor del relacionamiento con los clientes, porque igual, si bien tenemos distintos niveles de filtraciones, no es lo mismo la eflorescencia en un muro que obviamente el tener todas las lluvias, la agonía de una gotera permanente producto de una mala impermeabilización de la terraza o de un error en realidad de impermeabilización en una terraza de techo. O sea, genera niveles de molestia distintos en los clientes, pero igual para los equipos de postventa es bien traumático. Tener que ir año a año a finalmente a la consecuencia. Yo también tengo una constructora y es un tema permanente, o sea, no porque haya liderado el equipo postventa, no porque sea past president del comité inmobiliario, estoy ajena a esta problemática. O sea, el pasto del vecino no es más verde.
Todos tenemos los mismos problemas. Ahora la pregunta es por qué se nos producen, y es algo que hemos conversado harto con los administradores de obra. O sea, claramente este manual va a ser un complemento perfecto para un proceder, pero en la vorágine de la obra de repente no nos permite tomar los tiempos suficientes para hacer el control exacto que necesitamos para no tener problemas de impermeabilización. Yo entiendo a los administradores de obra y ahí está el peso de la prueba. O sea, obviamente también voy a hablar del paso anterior, pero yo creo que acá los administradores de obra son fundamentales. Entendemos que tienen que estar a cargo de miles de problemas, siempre digo, o sea, no hay nadie más demandado que ellos, o sea, que la prevención de riesgo, que la programación, que el control de costo, pero además el tema de la postventa para ellos también es un medidor de desempeño. A veces, por la premura, nos saltamos pasos importantes. El manual no nos va a ayudar si finalmente al tema de las impermeabilizaciones no le dedicamos o no lo tomamos con la relevancia que tiene. Y tampoco lo vamos a entender si no medimos el costo asociado a una mala impermeabilización. O sea, yo creo que ahí, que es algo que nos mueve a los constructores, que es costo, o sea, finalmente tenemos que hacer carne el impermeabilizar mal tiene costos asociados y que van en desmedro de la gestión de la obra. También venía conversando con Alejandra que de un tiempo hemos ido desarrollándonos a niveles Dios, o sea, los problemas que por lo menos veíamos en ese grupo hace unos 10 años atrás, yo soy bastante mayor que muchos, eran mucho más generalizados, se ha ido trabajando, se ha ido perfeccionando, se ha ido entendiendo, pero aún creo yo que no es suficiente. La gente de impermeabilizaciones debiera ser, el maestro de impermeabilizaciones es una especialidad. En muchas obras todavía mandamos a el maestro Juan que vaya a hacer la pega y a un capataz que va de mala manera a hacer las pruebas. O sea, es un desafío. Yo le agradezco al grupo el manual porque igual es una guía, siempre sirve, pero si no hacemos un cambio de switch en que finalmente el tema de la impermeabilización involucra costo, imagen con los clientes y atrasos de la obra finalmente, no nos va a servir. Así que les doy las gracias, espero que esto nos sirva de guía y claramente lo vamos a estar alimentando. Gracias. Bueno, agradecemos a Claudia por compartir su visión y experiencia también. Y ahora queremos invitar a Rodrigo Reyes Jara, jefe de programa Construcción 4.0 de la Pontificia Universidad Católica y CEO General Manager Durability Concrete, quien nos hará la presentación Impermeabilización en la era de la cuarta revolución industrial. Un fuerte aplauso. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Oye, me pasaron este micrófono. Me siento como que voy a hacer una clase de Zumba, ¿ah? Pero no va a ser así que los que están más atrás todavía pueden acercarse, y si no se acercan sí voy a hacer la clase de Zumba. Suena medio pomposo, medio extraño esto de la cuarta revolución industrial, la habrán escuchado muchos de ustedes, es la revolución que estamos viviendo actualmente, aunque muchos dicen, ¿y cuál fue la primera, la segunda, la tercera? ¿No? De hecho, hoy día en la construcción estamos hablando ya de construcción 4.0 y muchos colegas cuando hablo de esto me dicen, yo me quedé en la 1, ¿qué pasó entre medio? ¿Vale? Entonces, una de las cosas que quiero poner en acento es que la revolución cuarta que estamos viviendo, muchos sufriendo, deberíamos estar gozando, y espero mostrarles algunas herramientas que van en ese sentido. Incluso la puedo aplicar a este mundo de la impermeabilización y el mundo que a mí me convoca mucho, que es la durabilidad de las estructuras. Bueno, el resumen, ¿no?, de lo que había dicho ahí, una cosa que quiero compartirles con ustedes con mucho orgullo es que ayer empecé a hacer clases en el MIT de Generative AI, inteligencia artificial generativa, y les voy a mostrar un ejemplo de eso hoy día.
quiero compartirlos porque por lo menos es un logro personal muy grande y que tiene que ver con esto que estamos empujando, incluso desde Chile. No sé si ustedes sabían, pero tenemos los índices de inteligencia artificial más grandes y avanzados de toda Latinoamérica. Y a veces no nos creemos mucho el cuento, ¿vale? ¿Por qué hablar de la impermeabilización y la durabilidad, que era lo que les estaba comentando? Bueno, acá tenemos una de las estructuras más antiguas, ¿no? Y que gracias a que se hizo un buen diseño, desde todo punto de vista, ya lleva más de 2000 años y sigue contando, ¿no? Pero también podemos llegar a tener otras estructuras que no duran tanto, incluso, bueno, se han caído puentes, allá mismo en Italia, y hay otras estructuras que han durado mucho menos que la vida útil. Esta es el Surfside Condo de Miami. 98 personas murieron de un día para otro hace solo un par de años. Este sí tuvo mucho que ver con el tema de impermeabilización. A mí me tocó muy fuerte esto porque estuve un par de meses antes con mi familia en un edificio como a una cuadra. Y yo miraba el edificio y decía, oye, siento que está un poco inseguro, veo corrosión por todos lados, pero no, estamos en Gringolandia, primer mundo, acá todo anda en orden. De hecho, capaz que lo tengan ahí a propósito como para llamar la atención o lo que sea, y no, efectivamente colapsó de la nada, ¿no? O sea, ni siquiera un terremoto. Imagínense qué es lo que nos puede pasar a nosotros. ¿Y por qué hablar de durabilidad si somos un país tan joven? Quizás no tanto, ¿no? Tenemos ya más de 450 años, ¿no? Hay edificios que ya cumplieron su vida útil y siguen, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos preocupados de los edificios nuevos que estamos haciendo. ¿Y qué pasa con los que ya existen? También hay que evaluarlo, hay que analizarlo y hay que actualizarlos. A mí me ha tocado que me han llamado para muchos edificios, ¿no? Y otros que efectivamente están teniendo problemas, y aquí lo mencionaban, ¿no? Decían, oye, ¿este tiene un problema de impermeabilización? Podríamos empezar a analizar. Todo el mundo hoy día está opinando de esto, ¿no? Hasta los matinales. El edificio tiene muy buena impermeabilización, pero ¿y el entorno? Entonces tiene que ser una mirada integral. Incluso si yo impermeabilizo súper bien algo, después tengo que canalizarlo. Porque si no, algo que hago muy bien en un entorno que no está preparado para eso, puede ser muy dañino. Entonces, por eso es que hablamos de durabilidad. La impermeabilización, de hecho, es el corazón de la durabilidad, pero no es lo único. Y por eso es que me alegra que hayan saludado acá a profesionales como arquitectos, ingenieros, constructores. Entre todos tenemos que hablar el mismo idioma para que una estructura sea durable desde la impermeabilización. ¿Por qué no debería seguir importando? Porque tenemos un país donde tenemos mucha demanda, ¿no? Por ejemplo, demanda corrosiva, ¿no? Por otro lado, tenemos sismos, ¿no? Somos el país más sísmico del mundo y los que somos ingenieros estructurales de base sabemos que cuando uno diseña una estructura, no diseña para que no sufra daño, diseñas para que no colapse y sufre daños que después yo puedo reparar. Entonces sí o sí te van a aparecer fisuras. Por lo tanto, me tengo que proteger de esas fisuras a todos los ambientes. Ojo, no solo en la costa, ¿sí? Porque existen muchos otros agentes patógenos, como los sulfatos, la carbonatación, muchos elementos, presiones hidrostáticas, filtraciones, ciclo hielo de hielo. Me tocó hacer el diseño del Paso de los Libertadores con ciclos hielos de hielo, no solo hablaban de regiones. Me ha tocado ir a Punta Arenas a ver cómo están las estructuras. Tenemos que considerar que tenemos muchos elementos que pueden afectar. Y la gran mayoría de esos, si yo hago un diseño protegiendo desde la impermeabilización, va a funcionar bien. Podría seguir mostrando, ¿no? Este puente, perdón, el edificio el hotel Punta Piquero, ¿no? No voy a mostrar las fotos de adentro, ¿vale? Pero ustedes podrían imaginar qué puede estar pasando ahí, ¿vale?
Hablaban de un 4% de la postventa. Eso es brutal, ¿no? Pero hay estudios que incluso dicen, está la ley de CITE, la ley de los 5, que si uno no hace un buen diseño desde un principio, desde la etapa de el diseño de arquitectura, ingeniería, después lo vas a pagar muy caro. 5 veces más te va a salir si te das cuenta cuando estás construyendo. 5 veces más si te das cuenta cuando estás haciendo mantenimiento. 5 veces más si la estructura, si el mantenimiento es predictivo. 5 veces más si es ya cuando la estructura sufrió daño. Sin considerar lo que mostré al principio de la pérdida de vidas humanas, que eso no es por 5, eso es por infinito, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo un diseño desde un principio bien. Cuando digo 5 veces más, esto se va multiplicando. O sea, significa que 25 veces el siguiente paso y 125 veces respecto del primero, ¿no? Entonces, hagamos diseños como corresponde. En ese sentido, este manual es un aporte tremendo, ¿no? Y en ese sentido también no nos tenemos que quedar con eso solamente con el manual. El manual es información. ¿Qué hago con ella? Es relevante. Eso es lo relevante y esto es lo que te da la cuarta revolución industrial. Breve repaso de dónde viene el 4.0 para que no quedemos tan colgados, ¿no? La primera fue la mecanización, eso generó mucha productividad. Después vino 2 siglos más tarde el 2.0, la electricidad. Después, un siglo más tarde, la Internet. Y ustedes dirán, ya, pero todavía estamos con Internet. De hecho, ahora estaba sufriendo porque no me funcionaba el Internet antes de subir. Por fin agarré un 2G, otro un 3G. Pero el tema es que eso precisamente generó mucha información que hoy día hay que procesar. Entonces, los grandes datos, hoy día tengo que manejarlos. ¿Qué hacemos con este manual? Tuvieron 2 años desarrollándolo. Hay mucho conocimiento en este manual. Y muchos de ustedes ya veo que lo están hojeando. Pero de ahí aprenderse de lo de memoria, a menos que lo hayan desarrollado, ¿no? Y cuando tenga algún problema voy a ir a él o voy a llamar a alguien. ¿Qué hago con tanta información? Esa es la cuarta revolución industrial. ¿Qué hacer con la información? Y para eso tengo que verlo desde el punto de vista de las tecnologías de la información, pero no me debo olvidar nunca que tengo que también no vivir del mundo digital, sino que tengo que pasar al mundo real físico. O sea, las tecnologías de las operaciones, la industrialización, ¿no? De la cual se habla mucho, ¿no? En nuestra industria de la construcción tenemos que terminar construyendo, a menos que queden en el metaverso, ¿vale? Y también podemos construir en el metaverso de la construcción, sí, ningún problema. Pero no nos vayamos tanto hacia el futuro, tenemos que terminar construyendo, si no, nunca vamos a salir de la Matrix. Ahora, insisto, qué bueno que exista ahora un manual que esté apoyando a muchos colegas ingenieros y arquitectos, y constructores también, ¿no? Porque el 2016, los que hemos estado en las comisiones de hormigones, veo aquí algunos, Susana, ¿no? Sí, Gerardo, no, hemos estado en las comisiones Susana habla de otras comisiones, me imagino que te referías al comité del Instituto Chileno del Cemento y el Hormigón, donde nos preocupa mucho el tema de la durabilidad, y cuando actualizamos la norma NSH 170, incorporamos el tema grande, uno de los grandes cambios fue la durabilidad, y le pasamos un fierro caliente al calculista. Le dijimos, ¿sabes qué? Ahora, calculista, no solo te preocupes del F'C, muy técnico, ¿no? De la resistencia a la compresión, ¿no? Ahora tienes que saber, por ejemplo, zonificar, tienes que saber de tecnología de materiales, cosas que saben mucho más los arquitectos, lo digo porque soy ingeniero y puedo ningunearme a mí mismo, ¿no? Saben mucho más los arquitectos y los que construyen, ¿no? Por lo tanto, eso llevó a que empecemos a hablar de la especialidad en durabilidad, que tiene que manejarse sí o sí en impermeabilización. Por eso es que, de nuevo, agradezco este trabajo que han hecho porque a mí mismo me va a servir muchísimo, ¿no? Y eso muchos lo pueden ver como un problema, más que como una oportunidad desde el punto de vista de las oficinas. ¿Por qué? Porque te pasaron un fierro caliente de algo que quizás no conozco mucho. Por eso es que es bueno que se hayan empezado a desarrollar manuales que vayan en esta guía, en esta ayuda. En el ICH se desarrollaron guías de
apoyo al especialista. Por el lado de ahora, acá de la impermeabilización, seguimos profundizando y tenemos que seguir avanzando, ¿no? Aquí un breve resumen de lo que tenía escrito antes. ¿Por qué? Yo les hablaba que bueno que exista ingenieros acá, que existan arquitectos y constructores, porque he tenido la fortuna de haber pasado por oficinas de ingeniería con arquitectura y después en terreno, y no hablamos los mismos idiomas, para nada, ¿no? Un ingeniero o un arquitecto, por ejemplo, cuando diseña, está pensando hoy día en un G25, ¿sí? Pero muchas veces, por ejemplo, cuando alguien especificaba, ¿no? Y si no ponía, porque la impermeabilización puede ser intrínseca o extrínseca. Directo al hormigón, yo podría hacer un diseño de un hormigón impermeable. O podría colocar un revestimiento que signifique que protejo al hormigón y por lo tanto el hormigón podría seguir siendo un G25. ¿Qué es lo que pasa en los proyectos típicamente, por ejemplo, que más tienen estas demandas corrosivas o lo que sea, los industriales? Alguien decía razón agua cemento baja, ¿no? En el fondo poner mucho cemento porque eso hace que es muy denso y muy impermeable. Pero todos los que sabemos que algo de hormigón, sabemos que no solo es más caro, mucho más caro, sino que además mucho cemento, mucho calor de hidratación, fisura, lo mismo que mostré hace un rato, algo que yo quería que fuera impermeable, no vulnerable, entonces al final el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Y después, ¿qué le pasa a los constructores? En general decían, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que acá tengo un G45 prácticamente, porque como le pongo tanto más cemento, hay mucha más resistencia, que los ingenieros y los arquitectos ni se dan cuenta, los que estamos en terreno sí, y como vemos que hay un margen, vamos echándole para adelante nomás, mayor productividad, lo que sea, baja la resistencia, todavía estoy dentro de los márgenes del cálculo. ¿Y qué se traduce eso? En problemas de resistencia en el tiempo, no en el minuto. Claro, la postventa puede llegar hasta los 10 años, 15 años, no lo sé, depende de lo que diga, depende de las leyes, depende de lo que se arregle. ¿Es un aviso? ¿Ese? Ya, más rápido. O me llegó un mail. Al final, lo que... Y voy a chequear, No, estoy bien, estoy bien. El tema es que cuando estoy pensando en eso de la postventa, son el 4% o lo que sea, pero la estructura yo no la hice para 10 o 15 años. Se tienen que durar los 435, 450 años y más. Hoy día se está empezando a especificar por vida útil. Tenemos algunas estructuras que son emblemáticas, Puente Canal del Chacao, 100 años, por lo menos, ¿no? Y ahí hay que poner toda la parrilla en el diseño para que dure, ¿no? Incluso cuando no estemos, porque todavía no se inventa todo del todo solución para vivir más de 100 años, todavía, digo, ¿no? Porque esta cuarta revolución está cambiando algunas cosas también. ¿Ya? Pero al final es como que el arquitecto y el ingeniero diseña algo, pero sin saber que pensaba que era una manzana y por dentro tiene una naranja, y después alguien viene, que sabe un poco más, y pone un remedio que a lo mejor es un lobo con piel de oveja, y después el pobre constructor aplica y empieza el socavón. Y cavas tu propia tumba, ¿no? Es un salvavidas de plomo muchas veces, eso, y derroche. Ley de Sitter, ¿no? Lo que habíamos dicho. Por eso que insisto, es tan importante poder contar con conocimiento integral desde un principio, con una mirada no tricotómica, ¿no? Sino que generar un triunvirato, ¿no? Ahora, puro pesimismo nomás, quizás asustarlos, ¿no? ¿Quién puede defendernos? No es el Chapulín Colorado, ¿no? Sino que es Iron Man, pero de hormigón armado, ¿no? Y le sumo algo más. No encontré un Iron Man con revestimiento, por si acaso, ¿no? Este es el intrínseco nomás, ¿no? Si alguien tiene alguna foto de Iron Man con un revestimiento, un poliurea o lo que ustedes quieran, ¿no? Un sprayado, ¿no? Mándeme la foto para poder sumarla, ¿vale? Pero efectivamente, nosotros cuando impermeabilizamos estamos protegiendo en particular, por ejemplo, al acero, ¿no? Para que la vida útil de la estructura se pueda alcanzar, ¿vale?
¿vale? Entonces, hoy día hay que preocuparse más que de la resistencia cuando yo diseño, ¿ya? Hay que preocuparse también de que esa resistencia dure en el tiempo frente a todos los elementos patógenos de los cuales no me voy a detener, ¿no? Pero sí nombrarles, por ejemplo, un poco y conectarlo con este manual, lo que dice la NSH 170 del 2016, que hoy día hay que ver para todos esos elementos, y ustedes habrán visto la norma, y la verdad que interpretarla a veces es un poquito difícil, ¿ya? Pero esto es F0, es F3, tengo C2, C2A, C2B, C2C, ¿hay corrosión, no hay corrosión, hay carbonatación? ¿Qué idioma es ese? No sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí una fotito de la norma, entonces alguien llega y dice, entra ahí, no, tú tienes que diseñar para un G25, si es que tienes C2B. Pero ¿cuál es C2B? ¿Será? ¿No será? ¿Sabes qué? Pongámosle nomás. Vámonos a la segura. C2C, lo más corrosivo que hay. Y el movimiento que me hizo usted ahí, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Sigue siendo, ¿no? Solo para entender un poquitito de cómo sería, por ejemplo, un ambiente C2B sería, por ejemplo, si ustedes tienen un pilar o una columna de hormigón armado, ¿revestida o no revestida? No, no revestida. En el mar, el ambiente salino superior, no en la zona donde están las oscilaciones, eso sería C2B. C2C, lo más lejos, lo más corrosivo, sería la oscilación. ¿Por qué? Porque está concentrando las sales y todo eso. ¿Le pasa eso en los edificios acá en Santiago? No tengo agua, ni agua de mar. He visto proyectos donde ponen C2C acá, por desconocimiento. Y estamos en la sociedad del conocimiento actual. Por eso hablo de la cuarta revolución. Y bajo el agua, C2A. ¿Pero cómo? Si está metido en el agua. Pero la corrosión se produce en presencia de oxígeno. Y abajo del agua no hay oxígeno. Si no, no nos ahogaríamos, ¿no? Entonces, todo eso, y ahí pueden, si no me creen, ahí tienen una foto de cómo se corroe, ¿no? Eso tengo que llevarlo a una edificación. Y puedo hoy día zonificar, pero que tengo que saber cómo hacerlo. Dije una columna sin revestimiento. ¿Qué grado de corrosión tendría, o de exposición a la corrosión tendría una columna que estuviera un revestimiento? ¿Creen ustedes? Pregunta de examen, si no, no se van hoy día. C2A, C2B, C2C. Les voy a poner aquí esa. Sería C0, C1, C2A, CB, C2B, C2C. Entre 0 y 1. Porque el hormigón armado no está protegido por el revestimiento. Ahí me tengo que preocupar del revestimiento, pero ahí en ese caso ya no me preocupo, no es esta la norma, ¿no? Un poco para que veamos, ¿no? Si el nivel de impermeabilidad que yo genero implica una protección importante, entonces no tengo que diseñar para un hormigón, por ejemplo, que va a estar afecto al daño, a la exposición, porque no hay exposición. Me tocó en un proyecto que fue el primer proyecto con agua de mar en el proceso minero, ¿ya? Y desde ahí para adelante empecé a hablar de durabilidad, básicamente porque me di cuenta que casi nadie hablaba de eso, ¿no? Entonces, donde el país de los ciegos, el tuerto del rey, me metí en el mundo, ¿vale? Entonces, ahí se hizo todo un análisis de las posibles alternativas, tanto intrínsecas como extrínsecas. O sea, si yo impermeabilizo a través de un revestimiento, autosellado, cambio de material, o, por ejemplo, intrínseco, haciendo un buen diseño, impermeable, inhibidores de corrosión, podría yo poner un cátodo de sacrificio, un montón de soluciones. Existen muchas soluciones posibles. ¿Pero qué hago con tanta información? ¿Qué decido? Sí, ahí efectivamente hay que acudir a los especialistas, efectivamente. Pero sepan que existe más de una. Y ahí hay que hacer el trade-off, el análisis costo-efectivo, ¿no? Económico, pero también de la velocidad constructiva, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces puede ser que yo considere que el hormigón, impermeabilizar directo el hormigón dentro del diseño puede ser caro, ¿o no?
pero es más rápido que aplicar después un revestimiento, que es más barato, pero requiere más plazo. Entonces, plazo, costo, calidad, siempre son los elementos que tengo que estar analizando, ¿vale? Solo un par de ejemplos, ¿no?, de soluciones que apuntan, por ejemplo, a la impermeabilización extrínseca. Acá hay una membrana que a mí me gusta bastante porque no solo se preocupa de repeler, sino que, ¿qué pasa si tiene algún desperfecto? Yo sé que los fabricantes aquí, no voy a mirar, van a decir, no, nunca se rompe. ¿Y si hay un socavón como el que acabamos de ver? Cambio climático, decía. Todo está cambiando. Ya, se rompe, bentonita. Expande y aún así es capaz de seguir funcionando hasta que pueda existir un periodo de reparación. Hoy día mismo lo estamos viendo. ¿Hace cuánto que pasó lo del socavón? ¿Cuánto creen ustedes que va a pasar hasta que lo solucionen? Pueden pasar mucho tiempo. No puedo yo pretender que en ese tiempo esté en riesgo, ¿no? O en el caso del intrínseco, los impermeabilizantes por cristalización. Imagínense a Wolverine, de los X-Men, que se hace una herida así. No me suene más como el Bombo Fica, ¿no? Cuando el chiste del gato. Si no lo conocen, googleelo, ¿no? Y se hace una herida. Y Wolverine se autosana. Lo mismo puede hacer el hormigón con impermeabilizantes por cristalización. ¿Cómo funcionan? Al entrar en contacto, tener una fisura, entrar en contacto con agua, por ejemplo, de mar, lo voy a pasar más rápido, se generan microcristales a nivel microscópico y lo que hace es que se va autosellando, literalmente como Wolverine, esa fisura. Por lo tanto, mientras más corrosión le llega a través del agua, mejor. No repele, sino que absorbe el agua y autosana, autosella. Entonces, es una solución en conjunto. Hace poco me pidieron en un proyecto minero que hiciéramos una piscina para contener relave y que fuera capaz de sobrevivir hasta a una hecatombe, literal. Entonces le pusimos diseños extrínsecos e intrínsecos. El hormigón impermeable por sí mismo, pero además un revestimiento que si además se rompe el revestimiento es capaz de funcionar con revestimiento. ¿Por qué? Porque si se rompe, queda la grande con el relave que es capaz de, bueno, ustedes saben, puede producir mucho daño, ¿vale? La norma también habla de procesos y aquí voy a acelerar un poquitito más porque quiero mostrarles una herramienta de inteligencia artificial generativa. Suena pomposo, ¿no? Pero se llama ChatGPT. ¿Ya? Lo deben haber escuchado, ¿no? G viene de generative, generativa. Pero en resumen, en términos de lo que decía la norma y que va muy en sintonía con lo que están ustedes planteando en este manual, que yo tengo que preocuparme, ya mi casco no tiene que ser un casco solamente de ingeniería, de arquitecto o de profesional de obra. Tiene que tener un poquito más de preparación, pero esa preparación es intelectual, o sea, de una sociedad del conocimiento. Tengo que conocer tecnologías que hoy día sean capaces de, por ejemplo, entregar mejores productos. Hoy día existen plantas móviles, por ejemplo, ¿ya? Que son capaces de hacer hormigón en forma instantánea, ¿no? Que llega fresco. No tienes que esperar 3 horas, el tránsito va bajando el asentamiento de cono y puede generar fisuras o lo que sea. Yo llego con todas las materias primas y hago hormigón ahí en el minuto desde 0,1 metro cúbico hasta 50 o 120 metros cúbicos hora, por ejemplo, si ustedes quieren, ¿no? Tengo que medir madurímetros, ¿no? Sensores dentro del hormigón que me esté diciendo qué está pasando. Y si yo veo que hay un exceso de temperatura, un gradiente grande, largo, importante, sé que van a aparecer fisuras. Si va a haber un gradiente importante de temperatura. Entonces eso le va a causar daño al hormigón. ¿Voy a aplicar el mismo revestimiento que tenía pensado? No.
No es a ciegas, es lo que me diga la estructura, me tiene que hablar. Y hoy día existe la tecnología. Y después, cuando construyo, tengo que controlar. Y a mí me ha tocado ir a edificios en donde, incluso del año 40, aquí hay un edificio que no le voy a decir cuál, en donde estoy aplicando, ya no subiéndome y escalando con andamio o lo que sea, sino que ir con drones y hacer un escaneo láser LIDAR para transformar ese edificio del año 40, que hay planos, pero son ilegibles, porque literalmente, antes no sé si sabían, pero los planos se hacían a mano, ¿no? Y eso, que hay una copia física, después tú la vas a buscar a la municipalidad y está todo roto. Entonces, no hay plano. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escaneo, láser LIDAR, llevo a un modelo 3D, que muchos le dicen BIM al 3D, y el BIM es más que el 3D, es 4D, 5D, 6D, que es información, Building Information Modeling. Y esa información después la tengo que procesar y tengo que ver qué está pasando hacia adentro. Y puedo empezar a detectar con inteligencia artificial que hay una fisura y en vez de ver 1500 fotos veo 50. Porque el robot, el dron, que es un robot, me dice qué es lo que estoy viendo. Y así, y después puedo mirar hacia adentro, puedo utilizar esto que está acá, que no lo voy a mostrar por temas de tiempo, pero con esta maquinita yo puedo ir viendo hacia adentro, que es un GPR, Ground Penetrating Radar, un radar de penetración, que me va a permitir ver hacia adentro si hay nidos de piedra, qué profundidad de fisura existe, cómo está la estructura, para que ustedes puedan aplicar lo que dice el manual al callo. Entonces, el llamado es a que nos unamos todas las especialidades a partir de la sociedad del conocimiento y que dejemos a los que diseñan como verdaderos especialistas, ¿no? A los que tienen las soluciones que sean los verdaderos farmacéuticos, sabiendo que una pastilla no puede servir para todo, ¿no? Sino que la aspirina no sirve para todo. No puede ser una pomada. Y finalmente, los que construyan sean verdaderos cirujanos. ¿Para qué? Para que la durabilidad llegue, ¿no? Y lleguemos a los 100 años gozando, ¿no? Pasándolo bien, ¿no? Quiero, y me queda solamente un par de minutos, mostrarles esto que los estaba amenazando. ¿Se ve? Ya. Este famoso ChatGPT. Como no es mi computador, tuve que cargar previamente el manual acá. Ustedes el manual lo pueden googlear. Pueden decir manual de impermeabilización en edificación, Cámara Chilena de la Construcción o CDT, y lo pueden bajar. Yo lo bajé a ChatGPT. ChatGPT, para quienes no los conocen, es un chat en donde uno conversa con esta inteligencia artificial que es GPT, significa generativo, pre-trained, transform. O sea, está entrenado para que transforme información que tiene muchísima hasta generar algo nuevo incluso. Tiene los tres aspectos. Y es literalmente como estar hablando con una persona. Por eso es que como que fuera una inteligencia, pero es artificial. ¿Vale? No voy a jugar con él ahora para hacerle las demostraciones. Lo que quiero es que les sirva como herramienta. Entonces yo ya cargué en PDF el manual y empecé a hacerle preguntas. Pero la voy a hacer en vivo, voy a seguir haciendo preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede hacer. Aproveche, ¿no? Si alguien, algún asesor acá, le hicieron alguna pregunta y quiere salir de la duda, lo podemos hacer, ¿no? Yo la pregunta que le dije es, indícame cuáles son las sugerencias para impermeabilizar cuando tengo problemas de corrosión. Y me dijo, en la página 45, ustedes pueden verla, ¿no? Si quieren, si no me creen. Y me dijo en la página 45, dice, es necesario contar con bla, bla, bla. Después en la página 31 dice... Claro, dice en la página 31, verificar que el sustrato sea considerado en el proyecto de impermeabilización. Ya, perfecto, me entusiasmé y dije, ¿sabes qué? Ámame una especificación técnica. Pero dame primero el índice. Y me lo dio. Y ahora yo le podría decir, por ejemplo,
a partir del link del documento, léelo y dame un resumen de 6 puntos del mismo. Y si tengo internet, lo va a hacer. Pero lo haría, ¿no? Créanme. Menos mal que le pregunté antes. Unirse a alfa, ¿no? Dentro de tu lengua. ¿Tendré internet o no? Sí. Esto como Murphy, ¿no? No quiere trabajar. Entonces, si yo tuviera internet en este minuto, ¿no? Se fijan que no está cargando, ¿no? Yo le podría empezar a hacer preguntas a esto que está en línea. Ahí cargó. Ya. ¿Qué le había dicho? Ya. Dame un resumen del manual en 6. No, voy a poner 5 ahora porque no hay tiempo. Él va a saber que estamos hablando del manual, porque es más inteligente que yo, por lo menos. O sea, es capaz de entender COA. Ya, ahí están los 5 puntos. Espero que la gente que los desarrolló ahora ya. Pero para un niño de 5 años, we will switch you to the latest default model. Ya, aquí, bueno, no quiero trabajar mucho. El niño, no hay que explotar a los niños de 5 años, por si acaso. Ya. Pero el lenguaje que utilizó acá, y me lanzó los 5 puntos, es de un lenguaje neutro. Pero yo le podría decir en cualquier idioma, incluso le podría decir, dímelo para un niño de 5 años. Eso es como para sorprenderlo a usted. ¿Cuál es la gracia y cómo podría yo darle un uso a esto? Utiliza un lenguaje para arquitectos. Utiliza un lenguaje para ingenieros estructurales, o para profesionales de obra, o para obreros de construcción. Y lo diría. Lo mismo, pero para obrero de la construcción. Espero que funcione. No está funcionando. Pero por lo menos alcanzó a mostrar algo para que sepan que efectivamente sí funciona. Si alguien quiere una demostración real de esto y para que realmente me crea, ahí están mis credenciales, ¿no? Entonces yo encantado de completar esto, ¿no? Al final el mensaje era lo que le estaba diciendo. Hoy día las herramientas están y son increíbles. O sea, en tan poco tiempo no puedo mostrarles todo lo que uno sería capaz de hacer. Pero hoy día, por ejemplo, en los comités que estamos trabajando, estamos escribiendo y estamos avanzando mucho más rápido en sacar más documentos, porque efectivamente en todas estas discusiones pueden pasar 1 año o 2 años hasta que saque uno un manual, una nueva norma o lo que sea. Pero lo que más nos quita tiempo es la redacción. Tenemos que dejar eso a las máquinas. Las máquinas no pueden hacer el trabajo entero. Estas herramientas se llaman Copilot. Habrán escuchado el Copilot de Microsoft o lo que sea. Es un copiloto. El piloto somos nosotros. La primera vez que yo le pregunté por la NSH 170 me dijo que era del 2019. Y todos sabemos que es el 2016. Entonces es responsabilidad de nosotros lo que yo finalmente hago. No nos vienen a quitar el trabajo tal cual como está. Pero si no nos subimos a esta 4ª revolución del conocimiento, y en ese sentido, insisto, este manual es un gran aporte, entonces sí nos va a quitar el trabajo. Hoy día la demanda laboral tiene que ver con poder manejar mucho más conocimiento en tiempo real. Y para eso están estas herramientas de la 4ª revolución industrial.
No les quito más tiempo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo, por esa interesante exposición y también por esa demostración en ChatGPT, que ya muchos lo conoceremos por su gran inteligencia y aporte. Y ahora, para continuar, quiero dejar con ustedes a Francisco Cerón, vicepresidente del Comité de Especialidades, quien también nos va a dar una pequeña introducción de los aspectos más fundamentales de este manual que estamos lanzando hoy día. Así que un fuerte aplauso. Gracias, Isidora. Oye, no los voy a latear mucho, les voy a principalmente agradecerles por su asistencia, partir a todos los que nos están viendo, el interés de participar y darse el tiempo de estar con nosotros, y a la exposición de Rodrigo, por cierto, y corresponde que parta dando las gracias a los profesionales de las distintas áreas que participaron de la redacción y el comité técnico de este manual, a don Yves Besançon, arquitecto y representante de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, a Manuel Brunet, nuestro secretario técnico, a Pamela Cortés, de Inmobiliaria Imagina, a Carola Jachurra, de la Asociación de Constructores de la Católica, a don Rodrigo López, a Francisco Maureira, nuestro coordinador gremial y quien nos apoyó todo este tiempo, a Mariela Muñoz, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, Milen Kogas, del Instituto del Cemento y Hormigón, a Astrid Ulriksen, nuestra además nueva presidenta del Grupo de Trabajo, y don Jorge Vélez, de la empresa Axter. Primero quiero partir dándole las gracias como Grupo de Trabajo de Impermeabilización a nuestro expresidente Diego Toro, quien en el año 2018 confió en que teníamos que armar este grupo de trabajo por la importancia y la relevancia que iba a tener para el rubro. Este grupo, tal como decía Héctor Hidalgo, nuestro presidente actual, tiene la relevancia de que hay participantes de las 3 áreas de la Cámara Chilena de la Construcción, tenemos participantes de regiones y además la mayoría de los participantes del grupo son mujeres, lo que se mantiene hasta hoy, y hoy día además asume una presidenta. Agradecerle a Verónica de la Torre, de CDT, fundadora del grupo, junto con Eduardo Hernández, quien hoy día está en el Nodo Innovación de la Cámara, y a don Carlos Lagos, expresidente del comité, quien fue el que confió en el desarrollo de este manual y nos consiguió el apoyo de la Mesa Directiva Nacional para su autorización. Y finalmente, pero no menos importante, a nuestro gerente de área, Luis Vaz, y a todo su equipo, Yanina, Sandra, y nuevamente a Francisco Moureira, quien técnicamente fue quien nos soportó, quienes junto a Mariela Muñoz y Manuel Brunet consiguieron que este manual de impermeabilización esté a disposición del rubro. Este manual viene a ser la base para un protocolo de impermeabilización en edificaciones, donde obliga a la conversación, tal como decía Rodrigo, entre el proyectista de impermeabilización, la constructora, otras especialidades y el proveedor, para determinar el sistema de impermeabilización adecuado en conformidad con la materialidad y emplazamiento de su obra en particular. Esos son temas fundamentales para poder decidir cuál es el sistema que vamos a implementar. Y tienen que definir además las precauciones que deberán tener los futuros propietarios, y eso también lo contiene como recomendaciones el manual. Es decir, este manual no les va a decir con qué tienen que impermeabilizar. Lo que sí les va a decir es que son quienes tienen que justificar la decisión de con qué, por qué y dónde impermeabilizar. En este trabajo no es la verdad de un profesional o de una empresa en particular, ya que fue técnicamente desarrollado por expertos en distintas áreas de la construcción para que ustedes, los usuarios, puedan demandar estándares mínimos de impermeabilización, cosa que hasta hoy no existía. A modo de ejemplo, cuando dudamos sobre la durabilidad del hormigón, fuimos donde don José Miguel Pascual. Cuando no lográbamos consenso sobre la capilaridad, le tocamos la puerta del Quicolombo. O con Yves Besançon, que nos ayudó cuando estructuramos las áreas húmedas. Y así como exponía Rodrigo, también salió el tema de los cristalizadores, invento canadiense en un país que no es sísmico, o sobre el uso de aditivos a la masa, como los hiperplastificantes, para no tener que agregarle más cemento a nuestras mezclas. Por lo mismo, la parte final de este documento permite que cada cual, y en conformidad con los especialistas que los respalden, puedan modificar los detalles conforme a lo que ustedes resuelvan como lo correcto. La parte final del manual entrega una serie de detalles que a lo mejor ustedes no comparten lo que ahí aparece, pero están ahí para que ustedes puedan modificarlos de acuerdo a la realidad de su obra. Cada obra tiene una particularidad
y eso es lo que ustedes tienen que velar junto con sus especialistas. Y para no latearlos más, voy a terminar citando el manual y sus objetivos. La Cámara Chilena de la Construcción entrega este manual de impermeabilización a los distintos profesionales y empresas del rubro, a la academia y a sus estudiantes, al Estado y a sus distintos organismos para promover nuevos estándares que mejoren las condiciones de confort en la edificación y finalmente a los propietarios, recordando que la casa propia es quizás su logro material más preciado. Esperamos que este trabajo establezca la impermeabilización como una especialidad fundamental, incorporando este documento al arte del buen construir. Muchas gracias. No voy a presentar de nuevo, se me quedó el celular. Yo tampoco voy a presentar de nuevo, pero ahora va a participar Mariela, nos va a presentar cómo se estructuró el diseño del grupo de estudio del manual. Rodrigo López nos va a contar sobre el contenido del manual y va a cerrar Astrid Ulriksen haciendo una invitación también con la hoja de ruta de lo que viene con el grupo de trabajo de impermeabilización. Mariela, por favor. Muy buenos días a todos. Estamos realmente muy contentos el día de hoy. Como decían los expositores anteriores, este fue un trabajo de largo aliento, donde nos tocó la pandemia, pero cuando Rodrigo terminó y mostró la maravilla de lo que el ChatGPT puede hacer en redacción, la verdad que lo hubiésemos sabido antes. Tantas discusiones habrían quedado atrás. Les voy a... no sé si está cargada, ¿sí? Ahora, ahí sí, gracias. Nuestra presentación va a estar dividida en dos partes. Una, un poquito contarles la metodología que utilizamos y después va a venir Rodrigo para contarles en sí lo que es el manual que ustedes tienen ahí. Que además está a decir, este manual se encuentra cargado en la página de la Cámara y en la página de la SADT para que puedan descargarlo y modificar las fichas que están al final, dependiendo los productos, los usos y los detalles constructivos que cada uno posea. El grupo de impermeabilización partió con una inquietud y la verdad que sabía que había un problema de impermeabilización, más que nada un problema que habían experimentado los socios en sus obras, pero que tomó cierta relevancia en una charla que dio don Rodrigo López en Concepción el año 2018. Y que dijo esta frase que ustedes pueden ver ahí, o que tapo, no sé, pero dice, un buen proyecto de impermeabilización economizará gastos en la postventa de imagen y por cada peso que se economiza en el proyecto en materia de impermeabilización, se puede transformar 200 pesos en gasto de postventa, que parece poco, pero multiplíquelo por los metros cuadrados de la obra que eso significa. Y ahí entonces el grupo de impermeabilización, que como dijo Francisco, se formó en esa época, dijo, bien, deberíamos, por el bien de la industria, y porque sabemos que la impermeabilización es tan importante que debe ser considerada como una especialidad dentro de nuestra obra, levantar un documento que ayude al sector y que por lo menos tenga algunos de estos puntos, que le dé la relevancia al proyecto de impermeabilización como tal, que seleccione algunos productos a instalar, que después nos dimos cuenta que iba a ser muy complicado, así es que lo que hicimos es hacer recomendaciones, pero no indicar productos, contar cómo debería ser utilizado y hacer una correcta ejecución, qué sucede con las singularidades, qué patologías produce y cómo poderlas trabajar, y por supuesto algo que de repente se nos olvida que tiene que ver con el proceso de mantención. Nosotros creemos que entregamos la obra y con eso estamos perfectos, y se nos olvida a muchos de nosotros que hay que seguirla manteniendo en el tiempo. Entonces definimos algunos pasos. Primero, levantar información de lo que estaba, de lo que sucedía y de algunos datos súper relevantes a donde le pedimos ayuda al grupo de trabajo del Comité Inmobiliario, el grupo de calidad y postventa, y que ellos a través de sus socios nos dijeran si tenían problemas de impermeabilización, qué problemas tenían, y por supuesto ahí generosamente Calidad Cloud y otros socios nos entregaron información de la data histórica que tenían. Mientras tanto,
el grupo de impermeabilización dijo, bien, si bien tenemos algunas tareas que hacer, nosotros nos podemos enfocar en este trabajo. Así es que llamó a trabajar a un grupo multidisciplinario y que además tuviese participantes de muchos estamentos de la Cámara, de infraestructura, de desarrollo técnico, de contratistas, suministros y especialidades. Y ahí empezamos a llegar. La segunda parte de esto tenía que ser con trabajar un documento, que fue un trabajo técnico que duró aproximadamente 1 año y medio, para después tener que validarlo. Y el último paso y el final, el que nos deja súper contentos, es que es realizar el lanzamiento con un documento impreso. Muchos de nosotros todavía somos de la vieja escuela que nos gusta ver el libro, hasta tomarles el olor, creemos, y rayarlo, colocarle papelito de colores. Y otros no. Por eso es que sacamos las 2 versiones, pero como regalo para ustedes por haber venido el día de hoy, se llevan el que para nosotros es tan preciado, que es en papel. ¿Cómo partimos el levantamiento de información? Como les contaba, además de la información que se le pidió a los socios del Grupo de Trabajo Calidad Postventa, empezamos con una encuesta que fue abierta, donde se recopilaban varias cosas, y dentro de eso preguntamos entonces algunas sintonías que teníamos los profesionales, pero que no sabíamos cómo iban a ser evaluadas. Y ahí salió que en realidad, cuáles eran los problemas que las empresas entendían que venía con la impermeabilización. Algunos dijeron, en realidad, el proyecto de impermeabilización es incompleto. ¿Ok? Entonces, en el manual tendremos que trabajarlo. Está mal especificado. Entonces, tendremos que dar algunos tips para que se especifique mejor. La verdad es que cuando indican solo un producto, y cuando no está ese producto, entonces nosotros lo cambiamos por el que creemos que se parece más, pero en realidad no es la solución. Entonces tendremos que abordar ese punto también y ver cómo abordamos el cambio de producto, la solución y la parte técnica. Lo que pasa, nos decían otros, es que la instalación o ejecución es deficiente. Y ahí estamos casi todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces tendremos que indicar cómo se va a ejecutar según el producto. Pero sin dejar atrás el sustrato, porque no todos los sustratos son iguales, no todos los productos reaccionan de igual manera y hay diferencias ahí. Y bueno, y así seguimos. En realidad hay mal uso, hay cortes, no hay responsabilidades, después alguien se sube y corta lo que está, interviene en otro y en realidad hay un sinfín de problemas. De esa encuesta entonces sacamos una frecuencia de aquellos elementos que presentan más problemas de impermeabilización en la postventa y ahí ustedes los pueden tener. Y claro, con eso podríamos decir, sí, está perfecto, hay una frecuencia, pero en realidad lo que nos duele es el bolsillo. Entonces, ¿cómo va con el costo? ¿Cuáles son los problemas que esos tienen y el costo que nos involucra en obra? Y de ahí salieron otros para, al final, poder dejar los puntos que ustedes tienen ahí, que están desarrollados en el manual, que encontramos fueron las patologías más recurrentes. Las losas, jardineras, terrazas, entre otros. Cada uno de estos productos tiene una ficha al final, donde hemos tratado varios puntos que después Rodrigo les va a contar, pero que esperamos que sea de utilidad para ustedes. Mientras tanto, se estaba haciendo esta invitación para realizar un grupo técnico específico que trabajara en el manual. Y ahí vino la pandemia. Y nos tocaron todos esos ajustes, no son las mejores fotos y además me van a retar porque yo las saco como escondidas. Pero lo que importa aquí es el tiempo, la dedicación y el cariño que todos le pusieron. Así que voy a cambiarla rapidito. Una vez trabajado este tiempo, que como les digo fue arduo, porque además pasamos por varios documentos y si hacemos una guía que sea rapidita, o entregamos un tríptico, o hacemos 2 ediciones técnicas con varios temas, ¿y por qué no hacemos un manual sencillo, práctico y técnico, que es el que entregamos ahora? Se vino un proceso de consulta privada, en este caso, lo realizamos a todos los socios de la Cámara Chilena de la Construcción, tanto en Santiago como en regiones, para que nos dijeran, sin dolor al ego, qué es lo que ellos encontraban que estaba bien, que estaba mal y que era mejorable. Tomamos esas recomendaciones y las aplicamos. Y como dijo Francisco, en muchos casos tuvimos que llamar a especialistas y que nos dijeran cómo podemos enfrentarlo mejor. Por supuesto que esta versión es mejorable. Y es mejorable a medida que ustedes la ocupen. Así que les pedimos que por favor entren en funcionamiento, nos cuenten sin problema cómo funciona, cómo la están aplicando, qué otras consideraciones creen ustedes que es mejor, porque es la única manera de que sigamos funcionando en el futuro y que además le demos la real importancia que tiene la impermeabilización. Y este trabajo tan duro y tan feliz y tan generoso lo va a explicar don Rodrigo López. Muchas gracias.
Voy a poner al tiro el tiempo para no pasarme. Con tanta información que se entrega, yo tengo que dar gracias de ser viejo, porque la verdad que yo nací sin internet, sin celular. La primera empresa donde trabajé había un Telex. Entonces, ¿cómo ha cambiado la humanidad, cómo ha cambiado la sociedad en estos últimos 50, 100 años? Importantísimo. Por ahí escuché una frase que me quedó porque la encontré súper interesante y de analizarla, sobre todo para los jóvenes. Tenemos en la humanidad 30.000 años de lenguaje, 3.000 años de escritura y 30 años de comunicación por Internet. ¿Qué nos depara los próximos 100 años? Quizás cómo vamos a estar, cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a relacionar. Entonces, es súper interesante hacer ese análisis porque la verdad que es muy poco tiempo, es un tiempo muy, muy escaso. Bueno, si uno dice el Homo sapiens sapiens, ¿cuánto tiempo lleva en la Tierra? Se calcula entre 180.000 y 200.000 años. Las primeras construcciones datan 12.000 años. Y el hombre primitivo usaba piedras, cuevas, maderas, troncos, adobe, barro, para protegernos. Siempre fue importante protegernos del ambiente, de la naturaleza, de los animales que no teníamos las mismas cualidades que ellos, ni las facultades. Entonces, la historia de la vivienda fue muy primitiva y no hace tanto tiempo. ¿Qué es eso importante? Piensen ustedes que la pirámide de Giza, 5.000 años. O sea, si uno lo mira en la historia, los dinosaurios se extinguieron hace 200 millones de años. Es nada. Entonces, lo que nos espera, el ser humano siempre estuvo tratando de protegerse y cuidarse. Y la vivienda fue, y es hasta el día de hoy, relevante para nosotros. Entonces, tremendamente importante. Bueno, hay 3 personas que se juntan y hay 4 opiniones. Cuando nosotros empezamos a juntarnos y sacar este manual, teníamos opiniones diferentes, teníamos visiones diferentes. Yo diría que eso es lo importante de este manual y que lo que queremos aportar es información que a ustedes les sirva, en el quehacer donde están, donde se desarrollan, donde se desempeñan, que les puedan servir para tomar decisiones. Es una visión de un grupo de personas donde tenemos visiones diferentes y trabajos diferentes y prioridades diferentes. Entonces, este manual viene, y que esperamos que sea el primero, a convocar esas diferencias y a entregar un documento que les pueda servir de consulta para el quehacer diario que cada uno en forma individual tiene. El agua en la construcción siempre nos va a generar problemas, siempre. Y el agua uno la podría distinguir en 2 grandes áreas. La que viene del medio ambiente, producto de riego, lluvia, humedad, y la que generamos en las obras, que no es despreciable. Durante la construcción se genera mucha humedad y esa agua demora en eliminarse. Incluso algunas aguas pueden llegar a estar 2 años en una obra y durante esos 2 años nos van a generar algún tipo de trastorno. Entonces, el agua además nos afecta a los materiales de construcción, nos afecta el hábitat donde nos vamos a desarrollar, donde vamos a vivir, donde vamos a estar. Entonces, es tremendamente importante que se aborda en un capítulo en el manual. En la construcción, el agua nos va a tratar de entrar a una obra. Nosotros queremos, en un recinto, queremos que esté sin agua. Por lo tanto, vamos a hacer lo imposible para que ese recinto, ese elemento se mantenga sin agua. Y ahí, un dato importante también. Hace 20 años que Santiago no tenía superávit. Porque nos olvidamos. Las lluvias normales son el promedio de los últimos 10 años. Entra el año 11 y sale el 1. Entonces va cambiando. Si ustedes ven las estadísticas, nosotros vemos que cada día llueve menos. Una zona para que sea considerada desierto es cuando cae menos de 200 milímetros al año. Santiago hace mucho rato que está desértica. Entonces, como tenemos un tema finito, pensamos que los últimos 14 años es un tiempo importante en nuestras vidas, claro, pero no en la historia de la ciudad. Por lo tanto,
lo que esperamos, que a lo mejor ahora viene un ciclo de lluvia y van a volver a recuperarse las napas y vamos a volver a tener los problemas de agua que antes teníamos, que no sabíamos cómo solucionar y que hoy día van a aparecer de nuevo, lo que pasó en Chillán hace un par de días. Entonces, el agua siempre nos va a generar problemas y esta lluvia, o sea, hubo un terremoto hace poco tiempo en Marruecos, se calcula que hay 3.000 muertos. Resulta que una inundación en Siria dejó 5.200 muertos. El agua. Entonces el agua siempre nos va a complicar. En una edificación tenemos múltiples elementos y múltiples sectores y lugares que queremos trabajar y que queremos sanear desde el punto de vista de la impermeabilidad. Yo diría que lo más importante es que cada elemento tiene una solución diferente o similar. Ojalá existiera un producto que lo pudiéramos aplicar en todas partes y nos sirviera de la misma forma. Eso, la verdad, que no es así. Yo recuerdo cuando se hizo, yo soy de Concepción, el puente Yacolén, hace ya varios años, llegaron 80 ofertas de membranas asfálticas. 80 ofertas. ¿Cómo elegimos? Cuando uno busca en internet una impermeabilizante para una terraza, le aparecen 20 soluciones y cada uno nos dice cuál elijo. Entonces, la verdad que es un tema que para la gente que está en la construcción, la gente que toma las decisiones, dice, pucha, veo la ficha, me dice que también sirve, esta también me sirve. ¿Cómo podemos definir cuál nos va a acomodar a las necesidades que nosotros tenemos, que son particulares? Entonces, una de las primeras cosas que hay que entender que cada elemento tiene una solución particular y debe tocarse como un elemento individual al resto. Eso lleva a lo que estaban hablando de hormigones, que nosotros tenemos dos posibilidades de hormigar, o sea, de impermeabilizar en una obra. El hormigón lo podemos impermeabilizar en estado fresco o, una vez que está endurecido, necesariamente tenemos que recurrir a algún tipo de impermeabilizante o una superficie exterior. Se hablaba de la razón agua-cemento. La razón agua-cemento porque al final cuando ustedes compran hormigón, ustedes no están comprando características del hormigón. La planta de hormigón les vende resistencia. Ellos venden resistencia y no siempre es trabajabilidad. Entonces, la resistencia se logra con cemento. Pero en la medida que yo aumento la cantidad de cemento, empiezan a aparecer lo que los expertos dicen efectos no deseados. El cemento le incorpora mucha partícula fina que va a tapar las oquedades que dejan los áridos, pero además tiene una mayor superficie específica, aumenta la superficie específica dentro del hormigón y eso hace que aumente la demanda de agua. En el proceso de hidratación, que es un poco más técnico, el agua, el cemento en el proceso de hidratación capta entre el 18 y el 20% del agua de amasado. Significa que el 80% y más se evapora. Ese proceso de evaporación va dejando una serie de canales y microfisuración que son los que nos generan problemas después. Entonces, la durabilidad está relacionada con la compacidad y esa compacidad está muy relacionada con la impermeabilidad del hormigón. Entonces, en estado fresco es cierto, podemos hacer cosas, pero en general nosotros tratamos, una vez que está endurecido, con elementos y productos que nos dejan esa zona impermeable. Por lo tanto, es importante que nosotros pensemos, y en el manual se toca, en tomar la impermeabilización como una especialidad aparte. Porque si le dejamos eso en manos del arquitecto, el arquitecto lo va a desarrollar en la parte de especificaciones técnicas generales y muchas veces necesita más profundidad, necesita más detalle. Por lo tanto, la recomendación es siempre estar de la mano con un proyecto específico de impermeabilización. La postventa. Bueno, yo siempre digo que la postventa uno tendría que mirarla desde el punto de vista de la persona que compró la habitación o compró la casa, la vivienda. Porque siempre dice, es un problema para la inmobiliaria, es un problema para la constructora, es un gasto que nunca está considerado. Y además, meterse a hacer postventa en un lugar donde ya hay gente que está habitando es un drama. Porque la gente se compró con ilusión, normalmente está recomendado, oye, me gustó este edificio, me gustaron estas casas, tienen buen diseño, tienen buena ubicación, entonces en la inmobiliaria les llega de rebote porque van a tener menos venta.
al encargado postventa va a tener que lidiar con la persona que está habitando. Oye, yo trabajo, no puedo estar disponible o tengo que pedir permiso para que ustedes vengan a reparar, cosa que no debe haber pasado. Entonces, la verdad que al minimizar o eliminar la postventa, que es lo ideal, estaríamos mucho más tranquilos todos. Entonces, es importantísimo anticiparnos a eso. Y eso lo da un buen proyecto, una buena solución. Lo que se hizo con el manual es, después que nos logramos poner de acuerdo, es hacer fichas, porque en el fondo los detalles es importante, y en algún minuto Astrid va a decir cómo lo vamos a hacer, pero se van a poner a disposición las fichas para que ustedes puedan modificarlas y acomodarlas a la particularidad de sus obras, cosa que haya un lenguaje básico y común, donde podamos entendernos y interactuar en las diferentes partes que están en la obra. Así que, sin más, cada uno tiene el manual. Agradecer nuevamente la presencia de ustedes y los invitamos a seguir preguntando y seguir participando. Dejo con ustedes a Astrid y muchas gracias. Hola, buenos días. Lo primero es agradecerles por haber venido. Estamos muy contentos de la convocatoria que hemos tenido, tanto presencial como online. Y agradecer también a todo el equipo de trabajo. Ha sido una experiencia súper interesante, de distintas miradas, de intercambiar experiencias. Y lo que queremos, es invitar a los socios de todos los comités a trabajar en este grupo de trabajo de impermeabilización. Ojalá participe gente del comité inmobiliario, vivienda, proveedores y especialidades, para que podamos seguir desarrollando temas que nos interesen, seguir por la profesionalización de esta especialidad, y si subimos todos el estándar, vamos todos a poder llegar a mejores resultados y subir la calidad y las postventas de todo. Así que nos vamos a juntar concretamente el último martes de cada mes a las 9 de la mañana. Les pido que por favor se comuniquen con la gente de la Cámara o conmigo, las personas que quieran incorporarse a este grupo de trabajo. Así que agradecerles por haber venido y quedan cordialmente invitados a seguir trabajando. Bueno, queremos darle las gracias a todos los que trabajaron en este manual tan relevante, y con esto damos por finalizada la jornada de hoy día y este lanzamiento del manual de impermeabilización. Pero antes también quiero invitarlos a descargar el manual a través de este código QR que aparece en pantalla, para que lo tengan de manera digital, ya sea en sus celulares o también lo pueden tener en sus computadores. Así que los invito a escanearlo, y un fuerte aplauso a todos los que estuvieron detrás de este manual y felicitarlos también. Ahí lo vamos a dejar para que aprovechen de descargarlo, y muchas gracias.